La primera impresión que yo tuve hoy fue encontrar a una mujer esperándome con una cara agradable y era la madre de Beatriz Acosta. Un encanto desde que ingresé. Yo quise ser un poquitico, y voy a ser creativo. Le voy a poner a Leonardo da Vinci como escribía él. Casi que no lo hago, eso en el computador no funciona. Por eso el cerebro creativo, Leonardo da Vinci, que parece como muy maravilloso, pero no lo es tanto. En esta invitación que me hizo este ventarrón llamado Lucrecia, espero robarles a muchos del auditorio la afición por el arte y robármelos a que se vuelvan amantes de la neurología. Bueno, hay que diferenciar lo que es creatividad de novedad, curiosidad, cursilería y ridiculez. El paso de lo sublime está a 1 milímetro de la ridiculez. Hay cosas que son sublimes en la vida y hay otro tipo de cosas que uno dice, bueno, ¿y quién hizo eso y para qué lo hicieron? Entonces es muy difícil uno llegar a interpretar ese proceso. Bueno, hay un poco de cosas sorprendentes en la historia del ser humano, que pasa una persona a ser un héroe, a ser un inventor, a ser una estrella, a ser un Nobel, simplemente por una curiosidad. Y es la observación. Alexander Fleming no dijo, voy a ir a descubrir la penicilina, necesitamos penicilina. No, él estaba trabajando con cultivos de bacterias, desechó unos a la basura y cuando fue a mirar en la basura encontró que esos cultivos de bacterias habían unas zonas donde el cultivo no pegaba y se dio cuenta que estaban contaminados con un hongo, el Penicillium notatum, que le debemos todos, a mucha gente le debemos ese apoyo porque ha salvado muchas vidas, pero fue una cosa completamente al azar. Pero ¿qué tenía? Observación. Hay que saber mirar. Todo el mundo pasa por la vida mirando sin observar. Lo otro, el inventor de los rayos X, estaba trabajando con rayos catódicos y vio un frasco de sulfuro de cianuro y se acercó y vio que la fue a tapar con un papel porque iluminaba y el papel se seguía viendo, entonces puso la mano y vio los huesos. A nadie le quedaría pues decir, ve cómo se ven los huesos. No, simplemente fue una cosa tan casual que cualquiera dice, ¿para qué van a servir? Ahí no hay ninguna maravilla fuera de poder utilizar una observación en un proceso. El de Eli Whitney, que fue el que descubrió, ahorita les digo que fue lo que él hizo. Él vio, la anécdota no sabemos si es verdadera o no, pero él vio un gato que desplumaba a un canario. Sin embargo, el canario quedó vivo. Y se imaginó que lo mismo podía pasar con la mata de algodón y fabricó la primera despulpadora de algodón, donde en una reja habían unas garras que sacaban el algodón y dejaban las pepas en la jaula. La dinamita sí fue un proceso de investigación, lo mismo que el proceso del Ford T-27. ¿Por qué lleva 27? Porque fue una persona que trabajó con el 1, 2, 3, 4 hasta que llegó a 27. La mayoría de las personas, cuando encuentran algún proceso de obstáculo, hasta ahí llegan y no siguen. Una baja tolerancia a la frustración. Y innovar es simplemente hacer algo trascendente de algo que normalmente ya está hecho, pero que lo vuelvo más práctico para su utilidad. Con Leonardo tenemos muchas cosas maravillosas. Hay una dicotomía en lo que dice Lucrecia, a lo que uno dice, bueno, si hubiera sido mi paciente Leonardo, le hubiera hecho el diagnóstico de pronto. A ver, no, nadie conoció a Leonardo desde el punto de vista médico, pero es importante ver que Leonardo dejó muchas cosas empezadas y Lucrecia me dice que era tan perfeccionista que cuando no encontraba la perfección abandonaba lo que estaba haciendo, y yo digo que de pronto no era eso. La creatividad, entonces, es la habilidad de entender y expresar relaciones ordenadas. Creativo no es el que hace una cosa que no sirva para nada, eso no es creatividad. Puede que sea novedoso, innovador, pero un jugador de fútbol que se ponga un balón, para patear un balón, un guayo azul y otro rojo,
eso produce creatividad. Eso fuera creatividad si el guayo rojo tuviera más puntería que el rayo azul, que el guayo azul. Entonces, una de las cosas que uno aprende en la vida es que hay un poco de cosas que no sirven para nada. Tiene que ser un proceso creativo que sobrepase el sentido común, por donde ha pasado todo el mundo y nadie ha visto nada. Eso es lo que llama una mirada divergente, una mirada hacia otro punto, porque todo el mundo lo ha visto y sigue andando por el mismo paso. Y eso nos pasa en la vida. Nos pasa en la vida, es que repetimos siempre la misma actitud para obtener los mismos resultados. Y eso le dice Einstein que es lo más cercano a la demencia. Cuando usted hace un mismo acto para obtener un resultado diferente. De Leonardo se puede decir todo lo que usted quiera, porque Leonardo, como investigador, como anatomista, como ingeniero, como matemático, se podía vislumbrar todos los procesos que hizo. Eso de que escribía al revés, lo vamos a analizar aquí de pronto, abuelo de pájaro, porque todas las cosas ojalá fueran tan fáciles de hacer como cuando la persona que sabe lo dice a su manera. Y nosotros tenemos a muchas personas que han interpretado lo que otra persona ha descubierto, y como por ejemplo Einstein, con unos procesos que había trabajado con una vela, otra persona sacó la teoría de la luz, que con eso es lo que se ganó el premio Nobel. Él no se ganó el premio Nobel con el premio de la relatividad, con la teoría de la relatividad. Simplemente se dio cuenta que la luz podía ser una onda y al mismo tiempo una partícula. Y de Leonardo se conocen muchas cosas, faltan demasiadas por conocer. Isaacson escribe el libro sobre él y es muy importante. Miren todas las cosas que tiene Leonardo. Anexa, yo les subrayé, anexa rebeldía y creatividad. El hecho de ser rebelde no quiere decir que es creativo. Aprende matemáticas en un centro comercial como en Florencia. Es que no sabe matemáticas en Florencia es como no saber de computadores en el Silicon Valley. Hace teatro y vestido, donde puede desarrollar imaginación y fantasía. No terminaba sus dibujos y pinturas, perfeccionista, y tiene todo el problema. Él se dedicó a buscarle al arte una ciencia y trató de vincular la matemática al arte, a sus dibujos. En todo había un proceso matemático que él tenía que influir, porque en ese tiempo los pintores y los artistas eran de un perfil más bajo que los escritores y los poetas. Entonces él es la primera persona que conecta la emoción a la pintura, porque los dibujos de Leonardo son expresión de lo que él veía, porque Leonardo estudió en cadáveres. Una gran parte del conocimiento que nosotros tenemos del ser humano se basa en esos estudios sobre cadáveres, y dicen que fue tanto su estudio anatómico y tan perfeccionista, porque los bandidos los dejaban para que los estudiaran y los descuartizaran, y Leonardo pudo, inclusive decían que él se entretuvo tanto con el labio para moverlo y darle expresión, que lo que se ve en la Mona Lisa es simplemente un truco de lo que él pudo hacer en medio de sus cadáveres. Todo lo que hace Leonardo tiene más de los dos hemisferios, pero principalmente el hemisferio derecho, con unas conexiones espectacularmente generando estas etapas de creatividad. Es que yo nací creativo, nadie nace creativo. Puede que tenga las cualidades y que hay que explotarlas, pero se necesita una preparación, la preparación de conocer. Entonces es un empuje que les digo a los estudiantes, porque aquí hay muchos estudiantes. Uno no aprende con hipnoterapia, uno no aprende con hipnopedia, y mucho menos con sobacopedia, como digo yo a los estudiantes, con el libro bajo el sobaco. El cerebro, quítense desde ya, el cerebro no es multitarea, las mujeres no son multitasking, el ambidestro es ambitorpe. Es mejor ser zurdo, diestro, que ambidestro. Entonces el cerebro, la memoria es multitasking. Pero usted no es capaz, cuando usted hace multitasking, una de las habilidades está completamente equivocada. Y ya se han hecho. Los dos cerebros funcionan separadamente y también funcionan al unísono. Entonces es mejor tener dos amigos trabajando en lo mismo,
que dos amigos trabajando en lo que no sabemos qué está haciendo. Incubación, resolución de cuellos de botella. Ahorita vamos a ver qué importancia tiene. Iluminación, ese es mejor cuando ustedes estén embebidos en un trabajo, sálganse a lulear, a ver la naturaleza, para que el cerebro vaya trabajando mientras ustedes se divierten. Y eso es lo que se llama iluminación. Muchas personas se levantan de un sueño y resuelven un problema, como lo vamos a ver. Lo otro es verificación. ¿Cuántos inventos se han hecho que no le funcionan sino el que los hizo? Y después lo van a verificar y no funcionan. Necesita un nivel alto de inteligencia general. El creativo tiene que tener un nivel intelectual importante. Porque miren que el cociente intelectual no siempre se asocia a la creatividad. Hay un poco de gente que es la porra a todo. No, que no es capaz de amarrar los zapatos. Uno tiene que saber que es que hay inteligencia múltiple. No, un momentico. Usted tiene la capacidad de desarrollar una serie de procesos, pero usted no tiene en el cerebro todas las inteligencias para desarrollar la matemática, la pintura, la escultura. Entonces dejémosle eso a los genios. Los demás normales, los demás seres humanos, tenemos que supervivir con lo poquito que nos dio la naturaleza. Y obligamos a los niños a hacer de todo. Entonces, métase a natación, patinaje, escultura, pintura, música, y el muchachito termina cansado y después cuando tiene 12 años, no mamá, vaya usted que eso es lo que le gusta a usted. Es mejor desarrollar y ver las actitudes del niño, lo que le gusta, lo que le encanta y desarrollar por donde dé y ampliar ese camino. Pero el mero hecho de que usted se vuelva a pintar a caballo, o pinte con el hemisferio derecho, o pinte con el hemisferio izquierdo, eso es engañabobos. El cerebro funciona al unísono, pero con ciertas capacidades que tenemos que desarrollar, cultivar, estudiar, y tenemos que, ese cultivo, miren lo que hace Leonardo, trata de sacarle matemáticas hasta la trompa de un perro, porque eso es lo que él necesitaba encontrar como la causa finita para yo poder entender y desarrollar con mi conocimiento matemático y comprender el volumen inclusive. Miren cómo todo lleva, la piñonería es perfecta, todo, y quiere aplicarlo todo a esto. Entonces podemos hablar entonces de creatividad. La principal explicación de la creatividad está dada por el grado de conectividad interhemisférica. Uno tiene dos cerebros conectados por varias vías. Tenemos un cerebro derecho y un izquierdo, tenemos un gran cuerpo en la mitad que se llama el cuerpo calloso y tenemos comunicaciones interhemisféricas. Se sabe que la inteligencia está dada en la resolución de problemas y que los dos cerebros trabajan uno más que el otro, pero la velocidad de conexión es muy importante. Ya no se habla de redes neuronales, se habla de conectómica, ¿sí? Porque el cerebro se conecta, las neuronas se conectan por algo de vecindad, por algo de conectividad, y también se conectan por las estructuras que lo sostienen. Ya no son solamente las neuronas las que ejercen el papel de la inteligencia, la creatividad y el desarrollo. Y se empieza a hablar de conectómica. ¿Qué es la conectómica? Esa red, esta es una imagen del cerebro con todas las fibras que se conectan de lado y lado. Es una hermosura, para mí me parece hermoso. Miren ese computador que tenemos allá arriba, 1 millón de billones de neuronas, 200 millones de fibras que se cruzan. Envían mensajes 10 veces por segundo. Cada neurona se comunica con 10.000. Usted se imagina donde usted tuviera 10.000 seguidores en Facebook, 10.000 personas que votaron por usted en las elecciones. Una neurona se comunica cada una con 10.000. Entonces tenemos un potencial para desarrollar nuestro cerebro en la manera más espectacular que podamos hacer. El computador más grande del mundo, ocupa 3 campos de tenis y procesa, si el cerebro fuera de ese tamaño, sería superior millones de veces a ese gran computador. Entonces, si tenemos un computador tan pequeño, con lo que podemos hacer maravillas. Quise traer los dibujos de Leonardo porque Leonardo era un observador impecable, era un observador que nos llevó, y miren las imágenes que hay,
la primera imagen de ella son de los dibujos de Leonardo, de cadáveres. Y los que le tengo aquí son de resonancia magnética. ¿Sí? Casi que usted puede decir, está mejor el dibujo de Leonardo que la resonancia magnética. O sea, lo que nosotros decimos que en la resonancia magnética se ven hasta los pensamientos. Pero mire, Leonardo cómo llega a sacar el globo ocular y cómo lo interpreta como una cámara fotográfica que invierte las figuras y le da pie, aquí están los dos ojos con el quiasma óptico. O sea, era una persona observadora y todo lo cuadraba y lo detallaba. Entonces, para hablar de creatividad, de cerebro creativo, tenemos que hablar de conexiones de áreas relacionadas estructurales físicamente. La imaginación. Los niños son más inteligentes que nosotros, ¿por qué? Porque todavía imaginan. La imaginación se pierde a los 36 años. Si usted le dice a una persona de 36 años, ve, disfrazate de la Mujer Maravilla mentalmente y te das 4 vueltas y empezás a subir por ese edificio con un lazo, lo primero que le dice, usted es bien idiota, porque es que el cerebro, uno tiene una parte que llama la corteza prefrontal que se vuelve lógica, tan lógica que la imaginación no tiene cabida. Por eso el que sueña, escribe, hace poesía, hace música, inventa, se vuelve creativo, está explotando y la persona debe conservar la imaginación toda la vida. Es importante porque en los procesos académicos y en todos los procesos de éxito hay un premio, como cuando usted va a un casino. Cuando usted va a un casino, el del casino sabe que si usted gana un poquito, allá deja todo el dinero. Cada vez que usted gana, el cerebro produce una sustancia llamada dopamina, que es la que va aumentando los receptores, y para poderlo llenar tenemos que jugar más. Entonces también los procesos académicos, ¿quién se vuelve el mejor estudiante de matemáticas? El que primero saca 5. ¿Cierto? Porque es que ese ya tiene que seguir dando pie a lo que ha sacado a flote. Lo otro es importante, las personas se conectan aunque no haya comunicación, y eso ya está más o menos estudiadito. Estos son los mapas de conectividad que tiene el cerebro. Hacia adelante está el lóbulo frontal y hacia atrás está la corteza occipital, y parece que la conectividad fuera gran parte de lo que somos como creativos o como personas inteligentes. Aquí está otra resonancia abdominal, y comparen ustedes los dibujos de Leonardo del Corazón. No se compara con la realidad. Casi que uno puede decir que Leonardo hubiera podido hacer un resonador si estuviera en esta época, un resonador tridimensional. Miren estos estudios anatómicos tan perfectos. Y logra, con el hombre del Vitruvio, logra hacer una parte mágica del dibujo humano. Esa parte mágica se dedicó con mucho énfasis a realizarlo, e inclusive recibió muchas críticas, porque muchas personas dijeron que se había dedicado tanto a esto que había descuidado mucho de lo que él sabía. Pero él sabía para dónde iba. Él sabía que llegaba más lejos con su creatividad a conocer el mundo, su propio mundo, el mundo en que le tocó vivir. Recuerden que él era ingeniero, que en ese momento los reinos estaban en guerra. Entonces para el Estado era más importante un ingeniero bélico que un escultor o que un pintor. Y por eso le dieron empleo. Si a él no lo ponían como ingeniero en las recomendaciones, nadie le iba a dar empleo. La otra parte importante es que la creatividad necesita una disfunción cerebral. O sea, un paciente creativo, y se asume que es el hemisferio izquierdo donde está el lenguaje, su principal área del lenguaje, alterada, la que hace que desde el nacimiento aumente el flujo sanguíneo, la sangre hacia el lado que está bueno, que es el hemisferio derecho, y que parece que ese flujo de sangre en esas áreas del hemisferio derecho son las que promueven el desarrollo de la creatividad y el funcionamiento espacial, inclusive de muchas de las funciones musicales. Leonardo da Vinci posiblemente era disléxico, o sea, tenía dificultades de aprendizaje de la lectoescritura. Inclusive él llega a decir que no era una persona educada ni culta, posiblemente también por su infancia. Y la otra cosa es que la mayoría de los genios que hay
en la historia han tenido problemas con respecto al lenguaje. La escritura en el espejo y la dislexia. Porque es que Leonardo no escribió para que nadie supiera que escribió. Es que la tontería de utilizar un espejo en esa época en que los mensajes se mandaban cifrados, cualquiera hubiera podido descifrar lo que había escrito Leonardo. Leonardo posiblemente era disléxico y la facilidad de su escritura al revés posiblemente le da la libertad de expresarse. Cuando a usted lo obligan a escribir con la mano derecha siendo zurdo, o tenemos una persona con dificultades de la lectoescritura y encontramos zurderas contrariadas, personas que son diestras, que son zurdas, pero que por la educación o por la imposición se empiezan a tener este tipo de problemas. Esto es importante porque miren que la representación de palabras se procesa de la misma manera que una figura espacial. La P, la Q, la D, ¿sí? Siguiente. Son simplemente funcionalidad espacial. Entonces un niño que tenga una dislexia, simplemente le podemos decir, no, tiene problemas de lectoescritura, el niño no puede pasar al otro grado, porque es que hace la P al revés, eso es un proceso de desarrollo que se puede arreglar. Entonces se catalogaba a sí mismo, como les dije ahorita, como un hombre sin letras, y la dislexia, la escritura especular y el manejo de la espacialidad eran su gran valor. Para mí, y ahorita estaba yo hablando con un colega, el doctor Carrizosa, que estaba diciendo que posiblemente Leonardo era un genio con un trastorno de atención e hiperactividad. Había identificación sexual, él era homosexual, y el cerebro homosexual masculino se parece más al cerebro femenino, y el cerebro femenino tiene connotaciones especiales en la percepción discriminativa, en la percepción del color, en la percepción de la forma, en la percepción de detalles, que es lo que tiene Leonardo. O sea que Leonardo no abandonó eso. Cuando usted pone un hombre a buscar en el nochero, mira dónde está el botón que me cayó ayer, está encima del nochero. Y va el hombre allá, aquí no hay nada. Yo la señora, no lo ves ahí. El hombre, desde el punto de vista discriminativo, falla en la parte de colores, sí que más. Eso no combina, nosotros no combinamos nada. Mire que el cerebro gay combina. La otra parte importante, el códice atlántico, hay más de 1000 folios de dibujos técnico-mecánicos. Mire que este hombre fue un productor en serie. Carecía Leonardo de metodología y la técnica, y él es importante porque ya en el Códice de Madrid aparece más organizada la obra de Leonardo. Dentro de áreas cerebrales relacionadas con la creatividad, yo no los voy a llenar de neuroanatomía, a esta hora se me duermen. Es importante ver la perspectiva que maneja Leonardo. Él tiene una espacialidad a toda prueba, como lo estaba mostrando ahorita Lucrecia. Leonardo no necesitaba, hacía esculturas en papel, hacía obras en AutoCAD, mire. Y cuando se han estudiado los cerebros de grandes genios, se han encontrado que hay asimetría entre áreas del lenguaje izquierda y derecha, que deberían ser simétricas. Los matemáticos y físicos tienen más grande el lóbulo parietal, que lo tengo ahí. Dale. Sí, dale toque. No. Entonces aquí están áreas del lenguaje. Dale, siguiente. Dos áreas del lenguaje, una temporal y una frontal. El lóbulo parietal, giro frontal superior de Einstein, era simétrico en los ambos hemisferios. La simetría produce conectividad. Y esa disminución de la oxigenación cerebral izquierda parece que hace un mayor desarrollo en el hemisferio derecho, y por eso la función musical y artística son cualidades del hemisferio derecho, no necesariamente, estrictamente, pero sí tienen una gran representación en ese lado. Y este es un articulito muy interesante, y miren que es reciente, es de una resonancia magnética funcional basada en conectómica, quiere decir en las neuronas que se conectan. Y si ustedes ven
El primer cerebro conecta el lóbulo frontal con el lóbulo parietal, que es donde está la creatividad. Ahí están, arriba está prefrontal, donde la personalidad de nosotros está aquí en el lóbulo frontal. Si nosotros nos lesionamos el lóbulo frontal, perdemos la personalidad. ¿Ya? La corteza prefrontal es el cerebro del cerebro. Es el cerebro que te dice, no hagas eso. Ponete a estudiar. ¿Para dónde vas a ir? No te puedes ir a parrandear hoy, tenés examen mañana. O sea, es el controlador de los actos motores. Y parece que el yo, aunque no les guste a los psicólogos, está en el precuneus, que es una parte donde se juntan el lóbulo parietal, occipital y temporal. ¿Ya? Entonces miren lo que pasa el creativo. Hicieron estudios con creativos y los pusieron, les hicieron pruebas de creatividad. ¿Qué prueba hicieron? Pusieron a que le dieran una utilidad a cosas que tenían una utilidad ya determinada. Por decir algo, es como poner un tenedor a que si usted le tuerce los dientes, le sirva como agarradera para el pelo, por decir algo. Estas personas los pusieron a trabajar y se dieron cuenta que el lóbulo frontal, que era el que medía, conectaba, proyectaba, era el que servía de crítica, el cerebro analítico, el cerebro que procesa, se conectaba con la parte sensorial, sensitiva del individuo. Y que las personas que no eran creativas, miren que el lóbulo frontal está completamente en blanco. O sea, esas personas funcionaban con su sensorialidad muy bien, su sensitividad, tacto, presión, oído, ¿sí? Discriminación auditiva, y se conectaban con otras zonas corticales que no eran importantes. Entonces, el creativo tiene una conectividad diferente, gústenos o no, con el resto de los seres humanos. Y la otra parte importante es que ese cuerpo calloso, que junta el lado derecho y el izquierdo, tiene unas conexiones especiales que lo hace que con mayor velocidad se conecten esas áreas cerebrales para dar respuesta a todo esto. La otra, el cerebro izquierdo tiene ciertas especialidades, no necesariamente todo el lenguaje está allá, pero tiene control motor y pensamiento categórico y de matemáticas. El cerebro derecho, cognición, atención, memoria, cálculo, juicio, cognición espacial, imágenes espaciales, reconocimiento de restos y codificación emocional. Entonces uno necesita los dos cerebros para funcionar. Y se necesita en la innovación creativa ir en contravía de lo que todo el mundo piensa. O sea, un creativo ve en una cáscara de huevo de pronto un aditivo o un instrumento para recoger agua, por decir algo. Es un ejemplo muy tonto, pero es decirles que el otro ve una cáscara para botar y el otro ve algo superior. Y hay algunos componentes frontales cuando se persevera. ¿Qué es perseverar? Repetir lo mismo. Nosotros conocemos que los pacientes que tienen un trauma frontal repiten lo mismo, hablan lo mismo, hacen lo mismo, se vuelven reiterativos. Y mire cómo Monet, a pesar de su problema que tenía, hizo más de 30 pinturas de la Catedral de Rouen, y son todas obras de arte. O sea que el creativo, aunque repita, es funcionalmente maravilloso. Y como muchas de las personas creativas tienen cierta tendencia a las adicciones, porque como mantienen estimulada la dopamina como en un casino, ellos cada rato necesitan estar produciendo para sentirse contentos y tranquilos. Y se ha dado cuenta que muchos, inclusive enfermedades psiquiátricas, pueden dar genialidad. Esta es la obra de Monet. Si usted puede conseguir uno de esos cuadritos, yo los recibo con mucho gusto. Mire, Leonardo no necesitaba explicar nada. Todo lo que hacía era, se necesita una inhibición latente, o sea, hacer consciente lo irrelevante, porque el cerebro es el órgano más perezoso del organismo. Si usted se para en la fila del metro y todo el mundo va así, el cerebro no le para bolas, pero si hay uno haciendo fila al revés, a mí el cerebro dice, ve. Entonces, estas personas tienen la capacidad de coger la información y volverla relevante,
consciente. Es lo que se llama, cuando usted hace consciente lo inconsciente, se llama metacognición, que es lo que deberíamos hacer todos los días, porque es que nos estamos bañando y estamos pensando en el desayuno, estamos en el desayuno y ya nos estamos montando el carro, nos estamos montando el carro y ya estamos en la oficina, y entonces ¿dónde quedaron las llaves? Y se me quedó en el desayuno, allá quedó encima de la mesa, ve, y me salí enjabonado. Devuélvase. Multitarea, es que yo multitasking. Al mismo tiempo que me pillo los dientes, estoy sentado. Y ya, esto es importante porque se ha podido ver que algunos pacientes, por ejemplo, parkinsonianos, que se les da dopamina, adquieren características especiales de creatividad. Este fue un amigo antiguo, digo yo amigo no porque no fueron contemporáneos, este fue Leonardo de Pisa, Fibonacci. A este hombre se le debe el desarrollo de las matemáticas en Europa. Los números que nos dicen que son arábigos, yo también creí que eran arábigos, son indios. Y lo único que le heredamos a los árabes fue el cero. Entonces se imagina multiplicando C por la L. C de 50, L de ¿cuánto? Ya me olvidó. Fibonacci logra hacer eso en Europa. ¿Para qué? Para que los cálculos fueran, puso todo en notación decimal y a él le debemos todo ese desarrollo. Aquí está el número de Fibonacci, es el número de la perfección áurea, y ese número de la perfección áurea lo aplica Leonardo a todos sus dibujos. O sea que Leonardo toma lo que todo el mundo había despreciado y lo aplica al arte, ¿sí? Ahí es donde vemos que Leonardo, lo que todo el mundo vio muy común, a él le llamó la atención, porque se dio cuenta que el número de Fibonacci se aplica en toda la escala de la naturaleza y se le ha llamado el número de la perfección. Y posiblemente algunos, no sé, porque yo de arte no sé, que aplican para la Mona Lisa y que a eso se le debe la perfección de la cara de la Mona Lisa, que algunos dicen que todo el mundo ha inventado que es la sonrisa de una mujer embarazada, que no es él, sino que es el amante de Leonardo, bueno, les ha sacado tantas cosas que yo no sé quién es. De todas maneras, lo que sí sé es que la sonrisa parece que hubiera sido experimentada por él en cadáveres. Y por eso la sonrisa de la Mona Lisa no la tienen las reinas que van a Miss Universo, que ya van a ver reyes de Miss Universo. Bueno, la otra cosa que es importante es las sinestesias. La sinestesia es la capacidad de una función, es ver, es oír los colores. Oigan a ¿oír los colores? Sí. Ver los días de la semana de colores. Hay gente que ve los lunes, no los que están enguayabados que lo ven verde, sino hay gente que ve los días de colores y dice, hoy es miércoles porque yo lo veo rosadito. Un 4% de la población tiene capacidades sinestésicas y es lo que se llama estimulación multimodal en el lóbulo temporal. Las sinestesias, hay un 10% de las mujeres que ven 4 colores básicos, no haciendo 3, pero como ellas no saben que ven diferente, no hay ningún problema. O sea, para ellos es muy normal y se han estudiado. Mire, Tagore pintaba poesías. Él hacía la poesía y la pintaba y era capaz de repetir la poesía mirando la pintura, porque para él la visión representaba una serie de espectacularidades dentro de su cerebro. Fue el primer premio Nobel de literatura no occidental y escribió el himno de 2 repúblicas, de la India y de Pakistán. Todos hemos oído hablar de Tagore, ¿no es cierto? Vasari, que es el biógrafo de Leonardo, dice que los primeros folios fueron de fantasía expresiva, pero Vasari no conoció a Leonardo. Posiblemente no lo conoció porque cuando Leonardo se estaba muriendo, Vasari tenía por ahí 12 años. Lo otro es excitación, ánimo y creatividad. Recordemos que la mayoría de la gente cuando tiene problemas se vuelve creativo. Cada vez que están aburridos, escriban poesía, escriban una canción. Virginia Woolf utilizó sus dolores de cabeza y su depresión para hacer sus mejores obras. Entonces, algunos necesitamos estrés para hacer creatividad. Krepelin asoció enfermedad maníaco-depresiva. Mire que hay una serie de enfermos que son
que son genios. Y muchos son psiquiátricos. ¿Cuántos locos ve uno con unas pinturas espectaculares en el centro? No drogadictos, porque también pueden ser drogadictos, pero ve uno un poco de gente. Los otros aspectos es que se necesita una alta estabilidad, o sea, no ser tan impulsivos. Es que como él es impulsivo, es que él es creativo. No. Y yo me pegué un guarapazo muy duro porque el creativo no madruga. ¿Ya? Yo no tengo la culpa. A mí me enseñaron a madrugar. Bueno. Estabilidad y plasticidad son opuestos, pero dan diferentes patrones de creatividad. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Que para uno estimular la creatividad debe utilizar los momentos. No es que vaya a decir, esperen un momento porque estoy en mis 15 segundos de creatividad. No, la creatividad fluye. De hecho, uno debe dormir con un cuaderno en el nochero, para cuando se levante, lo que leyó en el sueño, escríbalo, porque se vuelve memoria a corto plazo y se pierde y nunca lo vuelve a recuperar. Así que usted encontró, soñé con los números de baloto y eran cuáles, el 3, no, anótelos. Entonces es importante tener eso en cuenta porque podemos volvernos creativos. Mire, Watson y Crick estaban buscando cómo se aparejaban las bases purínicas y pirimidínicas del DNA, y Crick se levantó de un sueño que estaba viendo dos serpientes peleando y estaban haciendo un nudo. Inmediatamente dijo, esta es la forma. Mire que las dos cadenas del DNA son dos serpientes peleando. Y hay personas que han resuelto problemas después del sueño. Entonces es importante que la creatividad puede ser una capacidad que tengamos innata, que tenemos que explotar, pero tenemos que dejar que fluya y no la podemos obligar. Esto es lo que tenía para ustedes hoy. Ahorita si hay preguntas, yo quiero que de todas estas niñas que hay aquí, yo creo que me robo por lo menos 5 para que sean neurólogas. Muchas gracias.